Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de las últimas palabras que dio Jamie Dimon en la conferencia de resultados de JP Morgan. Básicamente lo que dijo es que espera que la bolsa pueda caer o caiga un 30% más de lo que ya ha caído, ¿no? Para los que no lo conocen, pues Jamie Dimon es el CEO de JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, no solo de inversiones, sino también de todo lo que hace la banca comercial tradicional, como préstamos al consumidor y a otras empresas. Vamos a platicar, como les comenté, un poco acerca de qué es lo que dijo, qué es, por qué está diciendo esto, ¿no? Para entender qué es lo que está viendo él, que uno de los principales factores, como siempre, es la inflación, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando el mercado esta última semana, ¿no? Qué es lo que está pasando y qué pistas nos ha estado dando de qué es lo que puede seguir. Como siempre, antes de recordar, si les gusta el contenido, les recuerdo pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Comencemos. Bueno, lo primero es que el mercado, este es un gráfico semanal, como podemos ver, esta es la última semana. Tuvo otra vez una semana negativa, específicamente fue una semana de un menos 3%, hablando del Nasdaq, que son las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Si recuerdan el video anterior, les decía, era lo más probable que iba a pasar, ¿no? Íbamos a seguir con esta tendencia bastante marcada bajista que hemos estado viendo, y la realidad es que para que termine esta tendencia necesitamos algún tipo de catalizador, ¿no? Necesitamos algún tipo de buena noticia que le pueda dar ese impulso al mercado para romper completamente con la tendencia negativa que hemos estado viviendo, ¿no? En realidad hay mucha negatividad en el mercado. De hecho, específicamente, si tú puedes checar cualquier foro de inversionistas, cualquier foro de Twitter, de lo que fuese, y todos están bastante negativos, que es la única razón por la cual creo que hemos llegado al fondo del final, ¿no? Que no hemos llegado al fondo del mercado. Porque normalmente cuando llegas al fondo ya toda la gente está desesperada, ya nadie espera nada positivo, ¿no? En este momento no estamos viendo eso, ¿no? Siento que estamos viendo una caída importante, pero bastante ordenada, ¿no? Normalmente cuando llegamos al final tendríamos que ver caídas un poco más verticales, ¿no? Más importantes. Ahorita ha sido bastante controlada la tendencia negativa, porque ha sido un reajuste más que un sell-off, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a platicar más a detalle de eso, ¿no? Digo, para poner un poco las cosas en perspectivas, este ha sido el peor año de las últimas décadas, ¿no? Si vemos acá, este es el retorno real, ¿no? Es importante entenderlo, no es lo mismo tener un retorno nominal que un real. ¿Cuál es la diferencia? Que el real considera la inflación, ¿no? Es decir, en palabras muy sencillas, además de que el mercado cayó un 30 o 35%, hablando específicamente del Nasdaq, el S&P creo que un 25%, tendríamos que sumarle ese 8% inflacionario que ha perdido de valor, ¿no? Entonces, las caídas realmente del S&P 500 está como en un 35% que observan acá, el Nasdaq está casi en un 40%, ¿no? Entonces son caídas bastante importantes. Y si lo comparamos con otros años en la historia, vemos que los únicos años que hemos tenido peor, pues fue lo de la crisis del 2008, la gran crisis financiera, que obviamente fue una situación bastante particular, y la crisis de la burbuja tecnológica, específicamente por las empresas tecnológicas, que igual siento fue algo bastante particular, ¿no? Es decir, hasta ahorita económicamente no hemos visto nada, pero el mercado está anticipando una caída básicamente de los niveles de la gran recesión del 2008, ¿no? Esto está bastante interesante, si sucede o no es otra cosa, pero de que hay una anticipación muy fuerte es la realidad, ¿no? Y lo que les comentaba en el otro video es que nada está a salvo, ¿no? O sea, aquí realmente tenemos, por ejemplo, los retornos de los bonos de tesoro y del S&P 500 y vemos que ambos han tenido un retorno negativo, lo cual no es normal. Si observan en años anteriores, digo, ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Pero normalmente cuando el mercado accionario cae, vemos que los bonos tienden a tener un buen retorno y es completamente lógico, ¿no? Porque cuando hay miedo en el mercado, lo que la gente hace es comprar el bono, que es un activo mucho más seguro. Ven acá en el periodo del 2000, mismo caso, una caída muy fuerte del mercado, pero en retorno de los bonos, mismo caso en la gran crisis financiera del 2008, una caída muy fuerte del mercado, pero un retorno positivo de los bonos, ¿no? Específicamente ahorita hemos estado teniendo nada, retorno negativo de los dos mercados más importantes. Y lo que le comentaba, si tú checas el oro, si tú checas básicamente cualquier otro activo, real estate, todos están cayendo, ¿no? Nadie está a salvo. El dinero aparentemente está básicamente en efectivo y por eso no estamos viendo un retorno. Pero si tienes dinero en efectivo, también estás perdiendo dinero por la inflación, ¿no?
O sea, en el mejor de los casos estás perdiendo un 8 o 10% por la inflación. Obviamente esto considerar que creo que el único activo que ha tenido buen rendimiento pues ha sido específicamente el sector energético, y gran parte de eso se atribuye lamentablemente a la guerra que ha habido entre Rusia y Ucrania, que ha complicado bastante la situación energética en el mundo, ¿no? Y para poner todavía las cosas aún en más perspectivas, o sea, viendo el retorno en los últimos 100 años, vemos que un retorno negativo de lo que vienen siendo las acciones y los bonos a partir del 1926 solo lo hemos tenido en otros dos momentos. 1931, que para que tengan una idea, esa fue la Gran Depresión. O sea, estamos hablando de un periodo realmente malo, donde había una tasa de desempleo altísima, y costó literalmente como una década salir de ese problemón que se metió Estados Unidos. Y 1969, que es bastante similar a lo que ha estado pasando en estos años, ¿no? Empezó la inflación, es cuando Estados Unidos dice que, ¿sabes qué? Ya el gold estándar ya no existe, que básicamente despega su moneda con respecto al oro, y eso obviamente crea inflación, ¿no? Y aquí es donde mencionan mucho a Volcker, que fue el presidente del Banco Central, que básicamente ya por ahí en los años 70 finales logra controlar la inflación, pero con una política monetaria muy, muy fuerte. De hecho, las tasas de interés en ese momento llegaron al 15, creo que hasta más, 15%, imagínate tú, cuando en Estados Unidos nunca habían estado a niveles tan altos, ¿no? Pero fue lo que fue necesario, se tuvo que hacer para poder controlar la inflación, y ahorita creo que estamos en una situación bastante similar, ¿no? Tal vez no hemos llegado a esos índices inflacionarios tan altos, pero no estamos muy lejos, ¿no? Ahora, el portafolio tradicional, que el portafolio tradicional, más cuál es, bueno, el tradicional es una mezcla, ¿no? Es un 60-40 que divides entre el S&P 500 y los bonos, ¿no? O sea, como para tener un portafolio más equilibrado, y normalmente, ¿qué haces con esto? Reduce la volatilidad, reduce los saldos negativos, porque, insisto, normalmente cuando el mercado accionario tiene caídas, el mercado de bonos sube, ¿no? Entonces, con eso se balancea, y había tenido en promedio un retorno del 9% año con año. Sin embargo, vemos que específicamente este año ha sido el peor de la historia, ¿no? Literalmente, ni siquiera en la Gran Depresión de los 1930 tuvimos un retorno tan malo como el que hemos tenido específicamente este año, ¿no? Entonces, también entender que no ha sido un año normal, ¿no? Ha sido un año bastante, bastante negativo, donde todo ha caído, donde la inflación se ha salido de control, y las cosas pues han estado bastante complicadas, y que yo creo que el mercado eso es lo que tiene miedo, ¿no? Además, sabemos también que los niveles de deuda de todos los gobiernos son bastante elevados, y cuando suben las tasas de interés, pues tienes que pagar más intereses, lo cual hace que necesites más deuda para financiarte, y se crea una bolita de nieve bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que el mercado también tiene bastante miedo con respecto a eso. Ahora, ¿qué es lo que ha estado sosteniendo el mercado? Básicamente dos empresas, Microsoft y Apple. O sea, eso no les quede duda, son de las mejores empresas que han tenido un retorno no tan malo, no tan negativo como la media o como el promedio, pero que también son dos de las empresas más grandes. Y hay que recordar que el S&P 500 está indexado por capitalización. En palabras muy sencillas, mientras más grande seas, más peso aportas a este índice. Entonces, si Apple o Microsoft caen un 50%, es mucho más significativo que una empresa como Corsair, por ejemplo, cae un 50%, que básicamente no afectaría al índice, ¿no? De manera significativa. Sin embargo, lo interesante de esta gráfica es que si agarras el S&P 500 y quitas el FAN, que el FAN es Apple, Amazon, Microsoft, Facebook y Google, el PE, el ratio de utilidades con respecto al precio, es de apenas 12 veces, ¿no? Y eso es bastante bajo, ¿no? O sea, para entender la media del mercado, o lo que ha traído al mercado normalmente, ha sido 16 veces utilidades, ¿no? Entonces, se considera que una empresa está valuada, así a buen cubero, está bien valuada cuando tradea o cuando su precio es 10 veces las utilidades por acción. Ahora, menor a esto, pues ya estamos considerando que es un precio bastante bajo. Y obviamente, pues aquí también estamos quitando Facebook, que Facebook, por ejemplo, que ya es Meta, al día de hoy tradea a 11, 12 veces utilidades, lo cual es bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo, sobre todo por una empresa del tamaño de Meta, y obviamente del crecimiento potencial que tiene. Claro que hay mucha gente está pensando o está estimando que básicamente la gente ya no va a utilizar ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, lo cual me queda mucho la duda, pero está básicamente estimando que la empresa va a terminar quebrando en los próximos años, va a terminar desapareciendo, va a terminar siendo insignificante, y por eso la evaluación tan baja, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo
bastantes opiniones en Twitter y muchos decían que es el próximo MySpace, ¿no? Yo creo que la comparación no es para nada significativa, no es para nada válida. Las empresas, o sea, MySpace nunca llegó a estar al tamaño de lo que tiene Facebook, Instagram, insisto, WhatsApp, todas las empresas tan importantes que tiene Meta, pero bueno, ahí es cuestión de opinión. Sin embargo, insisto, lo interesante es que realmente todo el mercado ha sufrido bastante, ¿no? Las únicas empresas que han sostenido al mercado son estas dos específicamente, pues son las más grandes, pero han habido algunas empresas igual. De hecho, Apple creo que está 20, 25 veces utilidades, lo cual es bastante alto. Microsoft más o menos igual. Entonces son las empresas que han sostenido el mercado. Ahora, ¿qué pasa si Apple esta temporada tiene resultados muy malos y empieza y cae, no sé, como Facebook un 20 o un 30%? Pues estaríamos hablando de que la tendencia bajista del mercado continuaría y sería todavía más importante, ¿no? Entonces, aguas con los resultados de estas dos empresas que deben ser entre las próximas semanas. Ahora, ¿cuál es el tema de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jamie Dimon dice que va a haber más caídas? El tema sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso no ha cambiado. Es inflación, inflación y más inflación. Yo sé que ustedes ya deben de tener hasta el tope el tema de la inflación, pero la realidad es que nunca se había salido, no nunca, pero en las últimas décadas no se había salido tanto de control y es algo completamente nuevo que hemos estado viviendo, sobre todo, insisto, hablando de la inflación del dólar. Específicamente, sacaron resultados del mes que terminó, o sea, fue en noviembre, fue de septiembre, octubre, sí, de septiembre, del mes de septiembre, y la inflación se colocó en 8.2%, se esperaba 8.1%, y esto es altamente negativo porque vemos que la inflación se ha mantenido a un nivel bastante estable arriba del 8% y es bastante pegajosa, ¿no? Lo que hemos platicado, no es tan fácil de quitar la inflación. Y si vemos algunos temas, vemos que la energía creció un 19.8%, ok, un poquito menor de lo de agosto, pero sigue siendo un montón, ¿no? Imagínate, para un 20% más año con año. La gasolina igual un 18% más. Los alimentos que igual han tenido bastante inflación, un 11.2%. O sea, son cosas bastante significativas. De hecho, específicamente los resultados de Pepsi, si tienen tiempo, vean la conferencia. El resultado estuvo bastante interesante. Básicamente las ventas de Pepsi llevan años sin crecer. Crecían un 3, un 4, un 5%, ¿no? Este año crecieron un 12%. Y cuando se le preguntó al CEO, oye, ¿de dónde viene? Es que están vendiendo más refrescos, están vendiendo más porque venden refrescos, venden botanas también, tienen la sección de Frito-Lays, etcétera. No, no es cuestión de volumen, es cuestión de precio, ¿no? Es decir, en promedio, un refresco, unas papas, te cuestan un 12% más, ¿no? Yo creo que algunas, al menos en México, algunas hasta todavía un porcentaje mayor, más alto, ¿no? Pero wow, o sea, que de un año te cueste un 12% más es bastante significativo. Obviamente esto no lo sentimos tanto, entre comillas, porque la base es muy baja, ¿no? Es decir, si un refresco te cuesta 10 pesos y te cuesta 11, aunque es un incremento muy importante el 10%, pues es un peso, ¿no? O sea, no te pega tanto, son ítems de bajo valor total. Pero eso no significa que la inflación no esté con todo y que al fin y al cabo no termine perjudicando al consumidor, ¿no? Y si vemos la inflación acumulada del 2020, es una brutalidad, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos, bueno, carros usados acumulados del 2020, un 50%, que los carros usados en teoría deberían hasta bajar, ¿no? Porque, insisto, en general los precios de los autos tienden a bajar porque pues hay mucha competencia, con el aumento de productividad se vuelve más barato, etcétera, ¿no? Pero en estos últimos años, no, 50% de los carros usados, aguas, gasolina 37% más, carnes 22% más, electricidad 22% más, en comida en la casa 22% más, nuevos vehículos 20% más. Obviamente considerando un promedio de todos los objetos, los ítems o lo que estamos viendo acá, un 15% más, bebidas alcohólicas un 9% más y el sector de ropa, apparel, un 4% más, que no ha sido, realmente las bebidas alcohólicas no han subido tanto, pero insisto, carros usados un 50% más, digo, entiendo la lógica, que fue porque no habían coches, literalmente, gracias a los semiconductores, pero aún así es una brutalidad, carros nuevos un 20% más, comida que todos comemos un 20% más, electricidad que todas las empresas y todos utilizamos electricidad un 20% más, gasolina que todas las empresas, igual toda la economía necesita gasolina para subsistir 37% más, ¿no? Entonces, es algo bastante significativo y es algo que está pegando al consumidor, ¿no? O sea, si de un año o 2 años a otro tienes que pagar un 20, 25, 30% más de lo que pagabas, pues obviamente es dinero
que ya no vas a utilizar, ¿no? Si es dinero que utilizas en gasolina, pues a lo mejor es dinero que ya no vas a utilizar en comprar tu nuevo iPhone o en lo que fuese, ¿no? Entonces es algo bastante importante. Ahora, yo llamo a la inflación el asesino silencioso, ¿no? Porque por poco a poco se va acumulando la inflación, ¿no? De un 3, un 4% año con año. Ay, sí, no pasó, esto es todo un 2. Pero si sacas lo que ha perdido año con año, desde 1900, hablando de cuánto valía un dólar o el poder adquisitivo de un dólar, vean cómo ha caído. Obviamente ha tenido caídas, ha tenido recuperadas, pero en general, bien, esto es donde llega la gráfica. Estamos hablando de cuestión de 5 centavos, básicamente, si no es que menos. O sea, un dólar de 1900 dólares te valen 5 centavos de manera equitativa, ¿no? Entonces, la inflación, insisto, aunque no la vemos, a lo mejor de manera directa, pero año con año estamos perdiendo dinero, insisto. Si no estamos generando utilidades, estamos perdiendo dinero, ¿no? Por eso, la situación de tener dinero guardado, pues bajo el colchón, y lo recuperas en 10 años, pues no va a servir de mucho, ¿no? Vas a poder comprar mucho menos de lo que podías comprar. Ahora, algo bastante interesante que yo les comentaba, qué está pasando con el consumidor, ¿no? Y este es un estudio que hicieron bastante interesante. Digo, es una encuesta, tómenlo como es lo que es una encuesta, pero aparentemente Spotify es más importante que la comida, porque ante los altos gastos inflacionarios que ha habido, ante la inflación, lo primero que está recortando la gente es lo que viene siendo salidas en restaurantes, tienen bastantes sentidos, esto sí me suena lógico. Luego, los segundos son groceries, que groceries es básicamente lo que compras en tu casa para comer. También dices, wow, o sea, como que no sería lo que yo me esperaba que bajara en el consumo, ¿no? Después de eso está bajando, obviamente, pedir a domicilio, pedir comida a domicilio, igual en un porcentaje bastante similar. Luego, ropa, zapatos y accesorios, igual se me hace bastante lógico. Luego, inclusive, gas, viajes, obviamente, tiene mucho sentido, pero en los últimos dos lugares está lo que viene siendo el streaming. Hablamos de Netflix, HBO Max, Disney Plus y hablamos, y en último lugar, hablamos de básicamente music y podcast streaming, que vendría siendo Apple Music y obviamente Spotify, ¿no? Entonces es bastante interesante porque siempre ha habido la teoría de que estas suscripciones son bastante pegajosas, ¿no? Son difíciles que la gente lo cancele, pero ver los datos reales está increíble, ¿no? Porque dices que la gente prefiere comer un poco menos o a lo mejor bajar la calidad de los alimentos, no salir tanto a cenar, no pedir tanta comida, que no tiene sentido, no cambiarse la ropa, o sea, no comprar ropa nueva, no comprar nuevos accesorios, no viajar, no gastar tanto en gasolina, pero lo último que están dispuestos a cortar básicamente son sus suscripciones a este tipo de servicios de entretenimiento, llámese Netflix, llámese Spotify, llámese HBO Max, llámese Apple Music, ¿no? Entonces está bastante interesante en este estudio. Vamos a ver si la tendencia sigue así, pero de seguir así, pues demuestra que el modelo de negocio de estas suscripciones es bastante importante, porque ya que prefieras comer menos o comer con una calidad menor a recortar tu Netflix, pues está un poco complicada la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer ahorita el gobierno americano? ¿No? Está buscando remedios a corto plazo y van a decir, oye, pero ¿por qué que ganan? Papi, hay elecciones en noviembre, hay los midterms, básicamente ahí cambian, creo que es la casa de Senado, el Senado, no me acuerdo cuál, pero una de las dos es la que cambian, hay elecciones, este, entonces están con todo, obviamente, los demócratas porque no quieren perder el poder, básicamente, que es el que tienen ahorita, y lo que han estado haciendo es esta línea que ven acá son las reservas estratégicas de petróleo, ¿no? En palabras muy sencillas, es lo que tiene Estados Unidos guardado por si hay una emergencia en petróleo, ¿no? Para no quedarse sin este activo que es tan importante, aunque a la gente no le guste. Y vemos cómo en lo que va del año ha caído de manera súper importante, ¿no? ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Básicamente están vendiendo esas reservas estratégicas que tienen de petróleo con el único fin de aumentar la oferta, ¿no? Y si nos vamos a leyes de economía básica, si aumenta la oferta y la demanda se mantiene relativamente similar, pues el precio va a bajar. Y obviamente si baja el precio del petróleo, va a bajar el precio de la gasolina, que es básicamente lo que quiere ahorita el presidente para poder mantener la mayoría en estas nuevas elecciones que hay ya básicamente en un mes, ¿no? En menos de un mes, ¿no? Entonces está bastante interesante porque eso es un remedio a corto plazo. Obviamente no pueden gastarse todas las reservas, pues son reservas estratégicas, realmente son bastante importantes y en algún momento la gente espera que apenas terminen las elecciones van a volver a comprar. Entonces ahorita va a tener el efecto en contrario, ¿no? Porque ya va a haber la misma oferta y va a haber más demanda porque ellos van a querer comprar en esos petróleos y el precio va a tender a subir.
Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Pero me dicen, oye Arturo, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué debería hacer el gobierno? La realidad es que el gobierno debería de aprobar permisos para extracción de petróleo, que es lo que ha estado denegando en los últimos años, y todo ese tipo de permisos que entiendo que son políticas verdes, ¿no? Para bajar la contaminación y todo, pero sí hay que pensar siempre a largo plazo, pero no puedes sacrificar a corto plazo, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, en 10 años voy a hacer, no sé, voy a tener más dinero, pero entonces este año no voy a comer nada para ahorrar. Si no comes nada, te mueres, papi. Y si te mueres, pues entonces literalmente no sirve de nada pensar a largo plazo. Ahorita estamos en una situación bastante importante porque viene el invierno en Europa y en Europa es bastante frío, necesitan del gas natural específicamente para los calentadores y para mantener una temperatura relativamente cómoda, ¿no? Para que no se mueran del frío en palabras sencillas. La realidad es que ahorita tenemos que enfocarnos en la supervivencia, o sea, no podemos pensar en la contaminación que va a causar en los próximos años. Lamentablemente es un riesgo o es el precio que tenemos que pagar pues, para sobrevivir al día de hoy como raza específicamente hablando más que nada de la ficción europea, pero bueno, sabemos que si se acaba en el petróleo, si se acaba el gas natural o si no hay suficiente y los precios siguen subiendo, pues nos va a perjudicar a todos, ¿no? O sea, y va a tener consecuencias graves para la vida en general, ¿no? Espérate que empiece a haber escasez y nos metemos en un problema. ¿Y qué es lo que también está haciendo ahorita el Banco Central? Que es lo que hemos estado platicando. Normalmente cuando hay mayor inflación, tienen que subir las tasas de interés. Es la realidad. Si suben las tasas de interés, sabemos que la economía tiende a desacelerar, que es lo que está haciendo el Banco Central. Al fin y al cabo, quiere destruir la demanda a corto plazo para que se puedan estabilizar los precios, ¿no? Y aquí vemos como cuando la inflación llegó a un punto más alto, pues las tasas de interés tienden a estar todavía más altas que la inflación, ¿no? Eso es importante aclarar. Al día de hoy, las tasas de interés están en 3.25 cuando la inflación está en 8%, ¿no? Entonces todavía hay espacio para que sigan subiendo las tasas de interés. No creo que lleguen arriba de un 8%, pero pues tradicionalmente han estado arriba de la inflación, ¿no? Entonces no se les haga raro que sigan subiendo de manera importante. Y la situación, la verdad es que se está complicando, ¿no? Esta es una tablita que es un análisis se llama la regla de Taylor, ¿no? Pero en palabras muy sencillas, lo que te dice aquí es, dependiendo de la inflación, que ven acá, este es el eje de la inflación y el eje del crecimiento del GDP, el crecimiento de la economía, tú puedes tener la tasa de interés ideal, ¿no? Pero acá lo importante es que si vemos que, sabemos que el próximo año la inflación va a estar por ahí el 5%, ¿no? Entonces, si la inflación se encuentra en 5%, y el crecimiento económico, por ejemplo, es negativo, vamos a hablar del -1%, estaríamos hablando de que las tasas de interés van a estar en 5.6%, que es algo que la gente, el mercado, la verdad, no se espera. Todos esperan que las tasas de interés acaben o paren en 4.5%. Yo lo veo sumamente complicado, porque si se dan cuenta, todas las situaciones, independientemente del crecimiento económico que haya, cuando hay inflación de 5%, las tasas de interés tienen que estar al menos en 5%, ¿no? En el mejor de los casos en 5.1%. Entonces, insisto, la situación está complicada. Yo creo que la inflación llegó para quedarse, al menos en los próximos años, como les he platicado, se va a estabilizar. No creo que sigamos con inflaciones arriba del 8% ni de chiste en los próximos años, pero definitivamente es algo que no va a estar tan fácil de detener, ¿no? Y acá la realidad es que si quieren detenerla de manera rápida, van a tener que romper algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La economía va a sufrir de manera importante, que ya está empezando a sufrir, ya hemos visto dos declives del GDP en los trimestres, primer y segundo trimestre, vamos a ver qué pasa en el tercer trimestre, ¿no? Pero la situación está un poco complicada. Y todavía otro factor negativo que tenemos por la cual posiblemente haya mayor inflación en el futuro es este indicador tan importante que es el WAP, ¿no? Que es Working Age Population. En palabras muy sencillas, es la población que está en edad para trabajar. Creo que se maneja entre ahorita en 18 a 65 años, que es normalmente el periodo que trabaja un ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que vemos que a excepción de Estados Unidos, que básicamente son por las políticas de inmigración, que llega más gente joven y todo buscando oportunidades, todas las economías más importantes, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Corea del Sur, todas están pronosticando que su población, insisto, en edad de trabajar, caiga de manera significativa en los próximos 30 años, ¿no? Estamos hablando de -20%, -2, -22, etcétera, ¿no? Y que lo importante de esto es muy sencillo, piénsalo así. Mientras más, ¿cuál es el problema de la gente que no trabaja? O sea, hablando que no está en esta edad y que no trabaja. La gente que no trabaja consume, pero no produce, ¿no? Entonces esto crea un desbalance. Imagínate, si tú tienes más gente viejita,
más gente que necesita consumir, pero tienes menos gente trabajando para producir lo que se necesita consumir, entonces eso obviamente genera un desbalance oferta-demanda y genera inflación. ¿Cuál es la solución para evitar esto? El aumento de la productividad es vital, vital. ¿Qué es la productividad? Básicamente hacer más con menos, ¿no? O sea, producir más con menos recursos, con menos gente en este caso. ¿Cómo vamos a lograr esto y cuál va a ser uno de los sectores clave, clave y más importantes en estas décadas? Es la robótica, ¿no? Necesitamos que los trabajos físicos empiecen a ser reemplazados por todo lo que viene siendo robots, ¿no? O sea, que pueda ser automatizado para que podamos producir más, insisto, con menos personas y para que podamos subsistir cuando estas caídas estén tan importantes en la población que trabaja eh, vengan, ¿no? Básicamente esa es la situación. Necesitamos, creo que tanto la inteligencia artificial como la robótica van a ser dos áreas sumamente importantes para el futuro, ¿no? Y lo que estamos buscando o lo que debería buscar la humanidad es esos trabajos, insisto, que tienen o que necesitan mucho del físico, dejárselo a las máquinas y nosotros dedicarnos a hacer trabajos intelectuales, trabajos extremadamente de programación, trabajos de creatividad, que al día de hoy no existe inteligencia artificial que pueda ser creativa como un ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos y dejar que el trabajo duro lo hagan las máquinas o los robots o lo que fuese, ¿no? Pero entonces esto es algo sumamente importante, insisto. Si la productividad no empieza a aumentar en los próximos años, nos la vamos a ver cada vez más difícil porque va a haber más gente viejita, más gente que no está trabajando y menos gente que no está trabajando y que está consumiendo y menos gente que va a estar trabajando y que también va a seguir consumiendo, ¿no? Eso no cambia. Entonces, punto muy importante que puede generar inflación en los próximos años. Ahora, cambiando un poco de tema y yendo a qué es lo que ha estado pasando, cómo va el mercado. Bueno, ya estamos empezando a ver fracturas específicamente en el mercado inmobiliario, ¿no? Aquí tenemos el cambio de precios promedio de una casa, específicamente desde mayo hasta el 10 de hasta octubre, ¿no? O sea, hasta este mes. Y vemos como en algunas ciudades más importantes de Estados Unidos ha caído de manera importante, ¿no? Por ejemplo, en Oakland, California, vemos que el precio promedio cayó un 16%, en San José un 14%, en Washington, D.C. un 8%, y esto es en cuestión de meses. Estamos hablando de que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de lo que ha pasado en 5 meses, ¿no? O sea, que el precio de una vivienda promedio caiga un 15% en un periodo tan corto como 5 meses, es uno de los, como dicen, housing crash markets más rápidos que hemos visto pues en la historia, ¿no? Ni siquiera en los de 2008 fueron tan rápidos. Entonces vamos a ver igual qué pasa ahí. Creo que el sector inmobiliario va a ser uno de los sectores que más va a sufrir ante la política de alza de intereses del Banco Central. Y obviamente el mercado laboral, les he dicho, los despidos vienen después, pero van a llegar. Vemos cómo ha estado subiendo esta tendencia, como el mes de septiembre pues estuvo relativamente bajo, pero apenas en lo que llevamos en el mes de octubre, ya básicamente igualamos lo del mes de agosto, ¿no? Y eso todavía falta que las empresas que ahorita están dando resultados, normalmente es cuando dicen, ¿sabes qué? Ya hay resultados de este trimestre, ya vi lo que me espera en el siguiente trimestre, tengo que recortar gente, ¿no? Específicamente, lo que más miedo da son recortes de empresas grandes, como por ejemplo esta empresa es Meta, ¿no? Vean cuánto abarca, ¿no? O sea, de toda la barra, básicamente. Entonces, si Apple, Microsoft, Google se ven en la necesidad de empezar a recortar gente, aunque sea un porcentaje bajo de toda la gente que emplean, como son empresas tan grandes, podemos ver barras todavía más altas, pues básicamente de despidos y de recortes de trabajos, ¿no? Ahora, último punto que tenemos que ver. Ahora sí, lo más importante que necesito que tomen en cuenta es que el mercado siempre ve antes. Recuerden, ¿no? El mercado ve 6 meses a futuro. Y aquí lo podemos ver muy claro en esta gráfica, ¿no? Vemos como vean la gráfica que dice el S&P 500 y el PE ratio, que básicamente es el múltiplo de utilidades, caen, ¿ok? Caen y todavía las utilidades de las empresas no han terminado de caer, ¿no? Vemos que las utilidades de las empresas siguen cayendo, pero el mercado ya empezó a subir, ¿no? Entonces es algo sumamente importante. Hay un desfase ahí en los meses. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque es muy probable que el mercado, cuando las cosas estén peores en cuestión de utilidades, en cuestión de economía, el mercado ya va a haber tocado su fondo y ya va a haber estado empezando a subir, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil pronosticar en el punto más bajo, por eso es casi imposible pronosticar cuándo el mercado va a dar
la vuelta por fin, ¿no? Porque una vez que veamos económicamente lo peor, el mercado a lo mejor ya va a estar empezando su periodo de recuperación y eso es lo que ha pasado en los últimos ciclos económicos. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo.